¿Alguna vez te has detenido a pensar que lo que estás poniendo en tu plato podría ser exactamente lo que está cerrando los cielos sobre tu vida? ¿Te has preguntado por qué, a pesar de tus oraciones, tu búsqueda, tus lágrimas en el suelo de tu habitación, sientes que hay algo que te mantiene atado, estancado, lejos de ese rompimiento espiritual que anhelas? Porque hoy no vengo a hablarte de recetas ni de dietas. Hoy vamos a abrir los ojos a una realidad que ha sido ignorada por muchos creyentes por generaciones. Hoy quiero hablarte inspirado por las enseñanzas del doctor Myles Munroe acerca de cómo ciertos alimentos, sí, alimentos comunes, cotidianos, aparentemente inofensivos, pueden convertirse en herramientas del enemigo para debilitar tu espíritu y desconectarte del propósito de Dios. No estamos diciendo que la comida en sí sea maligna. Pero escúchame bien. Desde el principio, Satanás nunca usó lo obvio para destruir. Nunca empezó con una amenaza visible. En el Edén no usó una espada. Usó una fruta. Algo que parecía inocente, natural, incluso bueno. ¿Lo ves? Génesis dice que Eva vio que era agradable a los ojos, deseable, buena para comer. Y eso fue suficiente. Fue suficiente para que la humanidad entera cayera. No fue una guerra, fue un bocado. Y si fue así en el principio, ¿por qué pensarías que ha cambiado hoy? Myles Munroe enseñaba que el reino de Dios no se trata solo de lo espiritual como si fuese un mundo separado del físico. Él decía que el reino abarca todo. Y eso incluye tu cuerpo, tu salud, tus hábitos, lo que comes. Porque lo físico y lo espiritual están conectados. Y si Satanás logra distorsionar tu relación con tu cuerpo, puede arrastrar tu alma a una esclavitud silenciosa. La Biblia no se queda callada ante este tema. En 1 Corintios 6:12, el apóstol Pablo dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por nada. Y ahí está la palabra clave: dominio. ¿Te domina tu apetito? ¿Te domina el antojo por ese alimento que no puedes dejar, que necesitas cada día como si tu alma dependiera de ello? Entonces tal vez no eres tú quien está en el trono de tu vida. Tal vez ya no estás caminando en libertad. Tal vez estás bajo el dominio sutil de algo que tú mismo invitaste. Muchos piensan que el enemigo solo actúa a través de ataques sobrenaturales, visiones oscuras o rituales paganos. Pero, ¿qué pasa si el campo de batalla es más cotidiano? ¿Qué si está en tu mesa? ¿Qué si la guerra espiritual no empieza con un conjuro, sino con una adicción al azúcar, con una ansiedad por comer, con una mente que ya no puede enfocarse en la voz de Dios porque está saturada, inflamado el cuerpo y nublado el espíritu? Pablo lloraba por aquellos cuyo Dios era su vientre. Y Myles Munroe enseñaba que cuando tu estómago manda más que tu espíritu, estás desalineado con el propósito del reino. Es duro decirlo, pero hay creyentes que no pueden ayunar ni una sola comida sin sentirse derrotados. ¿Cómo van a soportar la prueba del silencio divino si no pueden decirle no a un pastel? ¿Sabías que hay alimentos que no solo afectan tu cuerpo, sino tu discernimiento espiritual? Azúcares refinados, comidas ultraprocesadas, bebidas estimulantes, están diseñadas no para nutrirte, sino para controlarte, para que dependas, para que pierdas el dominio propio. Y esto no es una teoría de conspiración, es una realidad espiritual con raíces profundas. El Espíritu Santo quiere habitar en un templo limpio, no perfecto, pero gobernado por el Espíritu, no por los impulsos de la carne. Pero, ¿cómo puede fluir su voz cuando el sistema nervioso está alterado, el intestino inflamado, la mente cansada? ¿Cómo discernir su susurro cuando el cuerpo grita por más cafeína, más grasa, más azúcar?
No es casualidad que Jesús haya comenzado su ministerio con un ayuno. 40 días. Y allí, la primera tentación no fue fama ni poder. Fue comida. Satanás lo tentó con pan. ¿Por qué? Porque si lograba que Jesús usara su poder para satisfacer su hambre, lo desconectaría del Padre. Pero Jesús respondió: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso fue más que una respuesta. Fue una estrategia. Fue una declaración de independencia espiritual. ¿Puedes tú decir lo mismo? ¿O tu paz desaparece si falta ese café en la mañana? ¿Te cambia el humor si no comes lo que deseas? Esas son señales. Señales de que algo te está controlando. Y donde hay control que no viene del Espíritu Santo, hay terreno fértil para el enemigo. Miles Monroe hablaba de la importancia del dominio propio como señal de madurez espiritual. Decía que un hombre que no puede gobernarse a sí mismo no puede gobernar nada en el reino. Y lo mismo aplica para una mujer. Porque si no puedes negarte un postre, ¿cómo vas a negarte a una tentación mayor? Si no puedes vencer el impulso del hambre, ¿cómo vencerás la lujuria, el enojo, la duda, el orgullo? Hay una cadena invisible que une el estómago con el espíritu. Y Satanás lo sabe. Por eso la industria alimentaria ha sido manipulada para esclavizar, no para nutrir. Para crear dependencia, no libertad. Y mientras tú piensas que solo estás satisfaciendo un antojo, algo más profundo está ocurriendo. Estás cediendo terreno espiritual. Y cada vez que lo haces, te cuesta más escuchar a Dios, más entrar en adoración profunda, más discernir su voluntad. Tal vez no lo has notado, pero hay alimentos que te roban la energía para orar, que te adormecen el alma, que afectan tu mente, que te distraen del propósito. Y no porque sean malos en sí, sino porque te han dominado, porque tu alma se ha apegado a ellos. Y el alma no debe estar unida a lo creado, sino al Creador. En Números, el pueblo de Israel se quejaba por no tener carne. Habían salido de Egipto, pero Egipto aún vivía en su paladar. ¿Te das cuenta? Habían sido liberados físicamente, pero sus deseos seguían siendo esclavos. ¿Y qué hicieron? Despreciaron el maná, el pan del cielo. Lo rechazaron por querer volver a las cebollas y ajos de su esclavitud. Eso es lo que pasa cuando tu apetito no ha sido redimido. Rechazas lo que viene de Dios porque tu alma aún desea lo que te ataba. Y eso está pasando hoy. Dios te ha dado libertad, te ha llamado a una vida consagrada, pero tú sigues atado a lo que comes. No puedes ayunar, no puedes resistir, no puedes obedecer. Y te preguntas, ¿por qué no avanzas espiritualmente? Tal vez la respuesta está en tu cocina. Este mensaje no es para condenarte, es para despertarte, para abrir tus ojos, para que tomes el control de nuevo, para que comprendas que tu cuerpo es templo y lo que entra por tu boca puede afectar tu conexión con el cielo. Es momento de hacer un inventario espiritual de lo que consumes. Pregúntate, ¿esto me acerca a Dios o me aleja? ¿Me da claridad o me llena de niebla? ¿Me ayuda a dominar o me esclaviza más? Porque si estás comiendo algo que te impide orar, que te quita sensibilidad espiritual, que te hace más débil en la fe, entonces eso no es comida. Es una trampa. No todo lo lícito es conveniente. No todo lo sabroso es bendición. A veces lo más dulce para el paladar es lo más amargo para el alma. Y si no puedes soltarlo, no eres libre. Pero hoy puedes comenzar a romper esas cadenas. Hoy puedes tomar una decisión. Hoy puedes renunciar, no por legalismo, sino por amor, por propósito, por el reino. Dios no te pide que vivas con miedo a la comida,
sino que vivas con conciencia, con dominio, con discernimiento. Porque el enemigo no necesita meterse en tu casa si puede meterse en tu rutina. No necesita hablarte al oído si puede usar tus impulsos. Pero cuando tú decides ayunar, cuando tú decides negarte, algo se rompe en el espíritu. Algo se alinea. Y empiezas a escuchar de nuevo, a sentir de nuevo, a ver con claridad. Así como Jesús venció al diablo en el desierto con dominio propio, tú también puedes. No será fácil. Tu carne va a gritar. Tu cuerpo va a pedir. Pero tu espíritu puede gobernar. Porque el fruto del espíritu es dominio propio. Y si lo cultivas, si lo ejercitas, verás lo que muchos nunca ven. Una vida verdaderamente libre. Libre del pecado, libre del desorden, libre del apetito. Libre para servir, para oír, para caminar en propósito. No ignores más las señales. Si algo te domina, aunque sea pequeño, es una señal de que hay una puerta abierta. Ciérrala hoy. No con esfuerzo humano, sino con la ayuda del Espíritu Santo. Pídele fuerza. Pídele dirección. Y empieza a consagrar tu cuerpo, tu alimentación, tu vida entera. Porque no fuiste llamado a ser esclavo del paladar, sino heredero del reino. Y los herederos no se alimentan de migajas. Se alimentan del pan que baja del cielo, de la palabra viva, de la obediencia, de la presencia de Dios. Hoy es un buen día para comenzar. Un buen día para recuperar tu autoridad espiritual. Para ayunar no solo por petición, sino por purificación. Para romper cadenas invisibles. Para que el enemigo no tenga más lugar. Que no sea tu estómago quien gobierne, sino tu espíritu. Porque donde el Espíritu del Señor está, allí hay libertad. Y esa libertad puede comenzar ahora. En la quietud de la madrugada, cuando el alma busca respuestas y el cuerpo anhela consuelo, emerge una verdad que ha sido ignorada por generaciones. Lo que consumimos no solo alimenta nuestro cuerpo, sino que también moldea nuestro espíritu. Dr. Myles Munroe, con su sabiduría y discernimiento, nos recuerda que el ayuno no es simplemente una práctica religiosa, sino una herramienta divina para realinear nuestra vida con el propósito celestial. El ayuno, según Munroe, es una decisión consciente de abstenerse de placeres naturales con el fin de obtener beneficios espirituales vitales. No se trata de una imposición, sino de una invitación a experimentar una transformación profunda. Al renunciar a ciertos alimentos o hábitos, no solo disciplinamos nuestro cuerpo, sino que también agudizamos nuestra sensibilidad espiritual, permitiendo que la voz de Dios resuene con mayor claridad en nuestro interior. Medium. Uno de los enemigos más insidiosos en nuestra dieta moderna es el azúcar. Este ingrediente, omnipresente en innumerables productos, ha pasado de ser un simple endulzante a convertirse en una herramienta de esclavitud silenciosa. Su consumo excesivo no solo afecta nuestra salud física, sino que también nubla nuestra mente y entorpece nuestra capacidad de discernimiento espiritual. Como señala Munroe, el autocontrol es una marca del Espíritu Santo, y este fruto no puede prosperar en un cuerpo gobernado por impulsos adictivos. La glotonería, a menudo pasada por alto, es una forma de idolatría. Cuando permitimos que nuestros deseos por ciertos alimentos dominen nuestras decisiones, estamos colocando esos placeres por encima de nuestra devoción a Dios. El azúcar, en particular, ha sido exaltado culturalmente, celebrado y consumido en exceso, sin conciencia de sus efectos espirituales. Detrás de esta aparente inocencia, opera una estructura espiritual que busca desviar nuestro corazón del autocontrol esencial para vivir según el Espíritu. Munroe enfatiza que el ayuno no es simplemente abstenerse de comida, sino reemplazar esos momentos con oración, lectura de la palabra y meditación. Es un tiempo
para buscar el rostro de Dios con concentración, para ponerlo en primer lugar y para interceder por otros. A través del ayuno, creamos un ambiente propicio para que Dios obre en nuestras vidas, permitiéndonos ver el cumplimiento de su palabra y propósitos. Medium. La disciplina del ayuno también nos ayuda a identificar y desarraigar hábitos que han echado raíces profundas en nuestra vida. Como Jesús enseñó, toda planta que mi Padre Celestial no plantó será arrancada de raíz. Mateo 15:13. Al abstenernos de ciertos alimentos o comportamientos, permitimos que Dios revele y elimine aquellas áreas que no están alineadas con su voluntad. Es importante reconocer que el enemigo no siempre ataca de manera obvia. A menudo se infiltra en nuestros hábitos diarios, en decisiones aparentemente inocuas que, con el tiempo, nos alejan de nuestra conexión con Dios. El azúcar, por ejemplo, actúa sobre el cerebro de manera similar a ciertas drogas, liberando dopamina y creando una sensación de placer momentáneo que luego exige más. Este ciclo no solo afecta a nuestro cuerpo, sino que también debilita nuestra voluntad y nos hace más susceptibles a la manipulación espiritual. En 2 Timoteo 1:7 se nos recuerda que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este dominio propio es esencial para vivir una vida alineada con el propósito divino. Sin embargo, no podemos ejercer este control si estamos constantemente sometidos a impulsos y deseos que nos alejan de Dios. El ayuno nos ofrece una oportunidad para recuperar ese control, para fortalecer nuestro espíritu y para caminar en obediencia y libertad. A medida que nos embarcamos en este viaje de ayuno y disciplina, es crucial hacerlo con el corazón correcto. No se trata de buscar bendiciones o favores, sino de rendirnos completamente a Dios, de buscar su rostro y de permitir que Él transforme nuestras vidas desde adentro hacia afuera. Es un acto de humildad, de reconocimiento de nuestras debilidades y de dependencia total en su gracia y poder. En conclusión, el ayuno es una herramienta poderosa para la transformación espiritual. Nos permite disciplinar nuestro cuerpo, agudizar nuestro discernimiento y fortalecer nuestra relación con Dios. Al abstenernos de ciertos alimentos y hábitos, especialmente aquellos que han sido utilizados por el enemigo para esclavizarnos, abrimos la puerta a una vida de libertad, propósito y plenitud en Cristo. Como enseñó Dr. Myles Munroe, el ayuno no cambia a Dios, nos cambia a nosotros, preparándonos para recibir todo lo que Él tiene reservado para nuestras vidas. Myles Munroe, el ayuno no cambia a Dios, nos cambia a nosotros, preparándonos para recibir todo lo que Él tiene reservado para nuestras vidas. No se trata de una conspiración alimentaria, sino de una estrategia de distracción espiritual. Lo que te controla, te limita. ¿Y qué límites te impiden? Desarrolla tu potencial en Dios. El pueblo de Dios fue llamado a la libertad, pero muchos viven en esclavitud diaria sin percibirlo. En Gálatas 5:1 se afirma: Manteneos, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Este yugo puede asumir muchas formas. A veces toma la forma de lo que endulza tu café. Esta dulzura es ilusoria. Produce un placer efímero que no llena el vacío interior. Solo el Espíritu Santo puede traer plenitud. Solo la palabra puede dar saciedad. El azúcar crea la ilusión de satisfacción, pero exige cada vez más. Y en este ciclo, el alma se cansa, el cuerpo se agota, el espíritu se duerme. Jesús dijo en Juan 6:35: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esta promesa no es solo teológica, es práctica.
significa que nuestra más profunda satisfacción no provendrá de lo que consumimos físicamente, sino de la comunión con Cristo. Cuando reemplazas lo eterno por lo temporal, siempre estarás buscando algo más. Pero cuando el alma se alimenta correctamente, el cuerpo deja de exigir lo que no necesitas. No podemos predicar la libertad mientras toleramos hábitos que nos mantienen en prisión. No podemos hablar de guerra espiritual mientras servimos al estómago. No podemos decir que Cristo reina en nuestras vidas mientras el azúcar toma decisiones por nosotros. La lucha contra este tipo de esclavitud no es con fuerzas humanas, sino con armas espirituales. 2 Corintios 10, 4-5 confirma: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Estos pensamientos incluyen impulsos, deseos, justificaciones. Todo debe ser llevado a la obediencia, incluso lo que comes. No se trata de demonizar el ingrediente, sino de discernir cuándo algo ha tomado el lugar que pertenece solo a Dios. Si no puedes dejarlo ir, no tienes el control. Estás siendo controlado. Y todo lo que te controla te impide caminar en la plenitud del Espíritu. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Este principio de plenitud espiritual implica vaciarse de todo lo que embota la mente, debilita el cuerpo y adormece el alma. El azúcar ha embriagado generaciones, reemplazando la alegría del espíritu por un estímulo químico. Y esta sustitución no puede continuar si deseamos caminar en poder. El cuerpo necesita comida, pero no toda necesidad es legítima cuando ha sido manipulada por el enemigo. El hambre del espíritu es una prioridad. Mateo 5:6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No intentes tener hambre de dulzura, sino de justicia. No se trata de saciar la ansiedad, sino de alimentar el espíritu. Cuando ordenas tus prioridades, lo que antes te dominaba pierde poder. La verdadera dulzura no está en una sustancia, sino en la presencia de Dios. Salmo 119, 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Esta es la dulzura que libera. Esta batalla no se trata de fuerza de voluntad, sino de entrega. La voluntad humana puede fallar, el espíritu no. Así que el primer paso no es dejar el azúcar, es darle a Dios el lugar que ocupaba el azúcar. Es reconocer la prisión, confesar la adicción y pedir ayuda. Dios honra el corazón contrito. Él no desprecia la debilidad, Él la transforma. Y en este proceso el cuerpo se alinea, la mente se aclara, el espíritu se eleva. Proverbios 3, 5-6 instruye: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Incluye tu ruta alimentaria, incluye lo que consumes, porque cada decisión es una semilla que produce fruto espiritual. Cuando el pueblo de Dios decide consagrar incluso lo mínimo a su voluntad, los cielos se abren. La obediencia en lo pequeño precede a la revelación en lo grande. El enemigo sabe esto, así que lucha para mantenerte distraído por lo trivial. Pero el Espíritu Santo te llama a despertar, a discernir, a actuar. Dulce no siempre es bueno. Lo agradable no siempre es lo correcto. Solo lo que viene de Dios trae libertad. Y la libertad no tiene sabor, tiene poder. Hoy es el momento de decidir quién gobierna tu cuerpo, hábito o espíritu. Porque no puedes servir a ambos, y solo uno de ellos conduce a la vida. Hay cosas que parecen pequeñas, incluso inofensivas.
Decisiones que pasan desapercibidas en la rutina. Elecciones que se repiten cada día sin pensarlas dos veces. Pero con el tiempo, lo que parece inocente se convierte en cadena. Lo que parecía normal se vuelve adicción. Lo que parecía solo un antojo se transforma en tiranía. Y uno se despierta un día sintiendo que ya no manda sobre su vida. Que ha perdido control, no por algo grande, no por algo trágico, sino por lo cotidiano. Por lo que entra al cuerpo sin resistencia. Por lo que se tolera sin oración. Por lo que se disfruta sin discernimiento. Miles Monroe lo decía con claridad. No puedes gobernar lo espiritual si tu cuerpo te gobierna a ti. Y eso golpea duro. Porque muchos quieren revelación sin disciplina. Poder sin obediencia. Unción sin sacrificio. Pero el reino de Dios no se manifiesta en el desorden. No crece donde la carne reina. Y la carne no necesita gritar para dominar. A veces basta con un dulce. Con una comida más. Con esa excusa de solo por hoy. Con ese hábito que tranquiliza, pero también adormece. Que llena el estómago, pero vacía el alma. Que apaga el apetito, pero también el fuego. ¿Sabías que hay oraciones que no se abren simplemente porque el cuerpo no está sometido? ¿Que hay revelaciones que no se reciben porque el altar del corazón está compartido con los ídolos del gusto? No se trata de moralismo. No es legalismo. Es guerra espiritual. Es un campo de batalla que empieza en el plato y continúa en la mente. Porque el enemigo ya no necesita tentarte con lo prohibido, si puede controlarte con lo permitido, si puede hacerte adicto a lo legal, si puede robarte la sensibilidad espiritual a través de la sobrecarga física. Todo exceso es un sustituto, es un reflejo de vacío, y ese vacío grita, pero no grita con palabras. Se manifiesta en el impulso, en la ansiedad, en el descontrol. Es un corazón que busca llenar un espacio que solo Dios puede ocupar. Y si no lo reconoces, lo vas a seguir llenando con comida, con compras, con entretenimiento. Y te vas a convencer de que no es grave. De que todos lo hacen. De que hay problemas más grandes. Pero por dentro, el alma se seca. La oración se debilita. La claridad se nubla. Y un día te das cuenta de que ya no puedes decir que eres libre. Es un ciclo. Se come más para calmar. Luego llega la culpa. La culpa te hace sentir indigno para orar. La oración se apaga. Lo espiritual se enfría. Y entonces, para calmar esa frialdad, se come más. El ciclo se repite. Pero Dios nunca diseñó tu cuerpo para ser cárcel. Fue creado para ser templo. Instrumento, reflejo de su gloria. Y donde hay gloria, hay orden. Donde hay presencia, hay propósito. Donde Él gobierna, la carne obedece. El mensaje de Miles Monroe siempre apuntaba al diseño original. Volver a lo que Dios pensó desde el principio. Un ser humano gobernado por su espíritu. Un alma alineada con el cielo. Un cuerpo que sirve al propósito, no que lo estorba. Pero para eso hay que rendir. No solo cambiar rutinas, no solo hacer dieta, no solo cerrar la nevera. Hay que abrir el corazón. Porque la raíz no está en el estómago, está en el alma. Y solo el Espíritu Santo puede tocar esa raíz. Ezequiel 36:26 no es una promesa simbólica, es una cirugía espiritual. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ese corazón nuevo no solo late distinto, desea distinto. Ya no busca consuelo en la comida, sino en la presencia. Ya no necesita llenar vacíos con azúcar, sino con palabra. Ya no corre tras el placer del momento, porque ha probado la plenitud del eterno. Y entonces, la comida se pone en su lugar. Ya no es trono, es herramienta. Ya no gobierna, sirve. Pero para llegar ahí, hay que hacer espacio.
Y a veces ese espacio duele, porque hay alimentos que se han convertido en compañeros, porque hay productos que cargan memorias, porque hay hábitos que se sienten como identidad. Y el espíritu comienzan a hablar, a señalar, a incomodar. No para condenar, sino para liberar. Porque Dios no quiere verte atado a nada, ni siquiera a lo que es socialmente aceptable. Porque lo normal del mundo no es el estándar del reino. Romanos 12:2 dice que no te conformes, no te adaptes, no sigas la corriente. Sé transformado. ¿Cómo? Por la renovación de tu mente. Porque lo que cambia la forma de vivir comienza en la forma de pensar. Y si crees que no importa lo que comes, nunca verás que hay una batalla detrás del apetito. Que no todo alimento es neutro. Que hay cosas que cargan consagración espiritual. Que hay productos que se ofrecieron con palabras ocultas. Que hay alimentos diseñados bajo invocaciones que no vienen de Dios. Miles Monroe enseñaba sobre la autoridad del creyente. Y una de las formas de perderla es compartiendo la mesa equivocada. En 1 Corintios 10:20, Pablo advierte: no quiero que participéis con los demonios. Porque aunque hoy no vemos altares de sacrificio como en la antigüedad, la consagración aún está viva. Solo que ahora se disfraza de marca, de tradición, de cultura. Y tú crees que estás comiendo por hambre, pero estás participando sin saberlo de un pacto que no firmaste, pero al que diste acceso. El enemigo es astuto. Si no puede frenarte con pecado abierto, buscará infiltrarse en lo cotidiano, en lo que no cuestionas, en lo que comes con los ojos cerrados. Porque cada elección tiene una puerta. Cada decisión establece un acuerdo. Y cuando el Espíritu lo revela, ya no puedes seguir ignorando. Ya no puedes seguir diciendo, no es tan grave. Porque has visto. Y cuando ves, eres responsable. Porque el cuerpo que Dios te dio no fue un accidente. Fue diseñado. Fue separado. Fue sellado con propósito eterno. Y ese cuerpo, cuando se presenta como sacrificio vivo, agrada al Padre. No porque sea perfecto, sino porque es obediente. Y esa obediencia se manifiesta incluso en lo que eliges para alimentarte. Porque no se trata solo de salud. Se trata de consagración. Se trata de estar disponible, de tener claridad, de poder orar sin interferencias, de poder oír sin ruidos internos, de poder responder al llamado sin peso extra. La restauración empieza ahí. No cuando dejas de comer algo por miedo, sino cuando decides que nada más tendrá poder sobre ti. Cuando tomas el control, no en tus fuerzas, sino en el Espíritu. Cuando le dices a Dios, incluso en lo que como, quiero honrarte. Y esa decisión abre puertas, cambia atmósferas, restaura sensibilidad, porque donde hay rendición, hay transformación. Y donde hay transformación, hay autoridad. El enemigo tiembla cuando un creyente se levanta con dominio propio, porque sabe que ya no puede manipular sus emociones a través del gusto, que ya no puede sembrar ansiedad por la vía del apetito, que ya no puede apagar el fuego con exceso, porque ese creyente ha aprendido a decir no, ha aprendido a discernir, ha aprendido a sentarse solo en la mesa del Señor. Y eso tiene poder. No solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Eso lo dijo Jesús, pero también lo vivió. En el desierto, cuando el enemigo quiso tentarlo por el hambre, no respondió con milagros. Respondió con palabra. Porque hay momentos donde el dominio espiritual se prueba en el cuerpo, donde la verdadera fuerza se manifiesta en decir no, donde el ayuno revela la dependencia, y la dependencia trae victoria. Cada vez que eliges lo correcto, aunque sea difícil, estás haciendo espacio para la presencia.
Cada vez que pones en orden tu mesa, estás ordenando tu altar. Cada vez que renuncias a lo que no edifica, estás ganando claridad. Y esa claridad te llevará más lejos que cualquier impulso. Porque el Espíritu Santo se mueve donde hay obediencia. Habla donde hay espacio. Restaura donde hay rendición. Hoy, más que nunca, es necesario vivir con discernimiento. Saber que no todo lo permitido edifica. Que no todo lo sabroso conviene. Que no todo lo accesible es puro. Y eso no se trata de vivir con miedo, sino con sabiduría. Efesios 5 dice que vivamos como sabios, aprovechando bien el tiempo. Y ese tiempo incluye lo que consumes, lo que permites, lo que repites. Porque todo lo que entra afecta lo que sale. No subestimes el poder del plato. No ignora la influencia del hábito. Porque muchas veces el verdadero obstáculo espiritual no está afuera, está dentro. En el sistema, en el ritmo, en lo que no cuestionas. Pero hoy, el Espíritu de Dios te llama a volver, a limpiar, a rendir, a restaurar ese cuerpo como lo que realmente es. Templo, morada, instrumento. Y cuando eso sucede, no solo cambia tu salud, cambia tu atmósfera, cambia tu oración, cambia tu fuego. La gloria vuelve donde el altar es limpio, donde el cuerpo está en orden, donde el apetito ha sido sometido, donde la mesa ha sido consagrada. Y allí, en ese lugar, la voz de Dios se oye clara. Las cargas caen, el propósito se activa y el enemigo pierde acceso, porque ya no puede tocarte por el gusto, porque has hecho del Espíritu Santo tu guía, incluso en lo más pequeño, incluso en lo que comes. Y esa vida tiene impacto, porque ya no se mueve por impulso, se mueve por dirección, ya no busca consuelo en lo temporal, sino en lo eterno. Ya no se sienta en cualquier mesa, solo en la del Rey. Y desde allí, desde esa comunión profunda, nace la verdadera autoridad. Y el mundo lo nota, y el infierno lo siente, porque un cuerpo en orden es un espíritu disponible. Y un espíritu disponible puede transformar naciones. ¿Estás listo para vivir así? Entonces comienza hoy. No con una dieta, sino con una entrega. No con una prohibición, sino con una rendición. Porque donde tú dices, aquí mando yo, el cielo dice, allí habitaré. Y todo cambia.